Hola, finalizamos las clases sobre Max Weber en este texto de Ritzer, Teoría Sociológica Clásica. Estamos hablando de las influencias del análisis de la religión para comprender el nacimiento del capitalismo, ¿no? Elabora una teoría sobre los caminos de salvación de las diferentes religiones y sobre todo habla de dos, ¿no? El ascetismo y el misticismo, ¿no? El tema ascético, esa negación del placer mundano, ¿no? Pues esa figura del religioso austero, etcétera, etcétera, ¿no? La ascética del trabajo va por ahí. Frente a eso también el misticismo, ¿no? Pues la contemplación, la emoción, el tema de, pues no sé, pensemos en Santa Teresa de Jesús y todo esto, ¿no? Apartarse del mundo, ¿no? Toda esta lógica que viene, pues también si queréis, desde San Agustín, ¿no? Como ese camino salvador hacia la ciudad de Dios, porque la ciudad terrenal, pues, es pecado y le falla a esa ciudad de Dios, ¿no? Bueno, perdonad que estaba cargando la batería. Bueno, obra clave de Weber, la ética protestante del espíritu del capitalismo y sobre todo desarrollar esa relación entre el protestantismo ascético, ¿no? Él se centró en por qué el capitalismo es exitoso en unos países y cómo precisamente las formas religiosas, en concreto de unas pocas sectas calvinistas, son las que influyeron en ese éxito capitalista, ¿no? Esa forma capitalista con una organización racional del trabajo libre, mercado abierto, contabilidad, etcétera, etcétera, es uno de los componentes que tiene esta forma de desarrollo. Y además, como decíamos en clases anteriores, muy marcado por la racionalidad de la ciencia, ¿no? Y todas las otras estructuras que se fueron generando, como el derecho, la política, el arte, etcétera, etcétera. La ética no trata de ascenso del capitalismo, sino más bien del origen de un espíritu peculiar. Y eso hizo que el capitalismo se extendiera y llegara a dominar la economía, ¿no? Ese es el interés fundamental que tiene Max Weber, ¿no? Para explicar de qué va este ascetismo, ¿no? Bueno, se peleó con otras formas de explicar el porqué del ascenso, replicó argumentos que decían que estaban solamente basados en lo material, incluso en el tema psicológico, pues también de la misma manera que Durkheim se peleó con teorías psicologicistas, que simplemente se centraban en ese deseo de acaparar, en ese tema del egoísmo, no sé, incluso si queréis antropológicamente a los Hobbes, etcétera, etcétera. Bueno, él decía que eso no llegaba, no le cerraba del todo esta forma de entender el porqué del capitalismo, ¿no? Y se fija en los países protestantes, viendo que los líderes eran, pues eso, provenían, ¿no? de ese mundo protestante y vino a generar esta hipótesis según la cual, pues, tiene que ser algo importante el protestantismo para ver, pues, por qué eran protestantes, pues los grandes dueños, los que más formados estaban, personal técnico, etcétera, etcétera, los grandes magnates, los grandes dueños de las empresas. O sea, venía un poco a decir, oye, ¿por qué son protestantes y no católicos o de cualquier otra religión, ¿no? Entonces, bueno, dice Max Weber, fijémonos la importancia de esto, que el capitalismo, además de, digamos, un sistema de relaciones de producción, ¿no? O un sistema que habla, pues eso, de la competencia, de la propiedad, de la adquisición de bienes, es también algo ético y moral, ¿no? Esa es la definición que podríamos darle de un ethos, ¿no? Y ahí la clave está en comprender que precisamente ese ethos, esas formas éticas, esos valores, esa cultura, si queréis, o incluso ese imaginario o esa comprensión del mundo, ¿no? Pues tiene que ver precisamente con el énfasis en el éxito económico, ¿no? Es decir, el ser exitoso es, dice Max Weber, una cruzada, ¿no? Hay como pues un deber último, si queréis, hay como un objetivo final que, de alguna manera, la clave para entender el capitalismo va por ahí, ¿no? Pues
eso. Pensémoslo hoy en día, ¿no? El recorrido que esto tiene. Tienes que emprender, el pobre es pobre porque quiere, si hace falta endeúdate, pero si trabajas duro lo lograrás, porque el éxito es lo primordial, ¿no? O sea, una vez llegado a ese éxito, pues estás triunfando, estás bien colocado y acomodado en el capitalismo, ¿no? Es un sistema normativo en ese sentido y lo que hace es tratar de infundir una actitud que persigue el beneficio racional y sistemáticamente, ¿no? Renuncia a los placeres, eh, apaga la tele, descansa, mañana hay clase, céntrate, concéntrate, trabaja, esfuérzate, toma apuntes, lee libros, o sea, hay como toda una maquinaria ahí, ¿no? Que al final lo que tienes que hacer es incorporar esa actitud, ¿no? Ideas como que el tiempo es dinero, sé laborioso, sé frugal, ahorra, sé puntual, próspero, y incluso eso, el dinero como un fin, la consecución del dinero como un fin legítimo en sí mismo, ¿no? Es un deber incrementar constantemente la riqueza, ¿no? Si lo leemos con Kant incluso, pues sería un imperativo, ¿no? Un imperativo ético. Claro, hoy en día todo esto, pues eso, ¿cómo definiríamos el capitalismo? Bueno, es un sistema económico, pero es que también es una ideología, pero es que también es una forma de estar en el mundo. O sea, hay un montón de cosas que tienen que ver precisamente con normas, con valores, con el propio mercado, con el dinero, con las leyes, con cómo nos posicionamos en el mundo del consumo, si lo analizamos desde las clases anteriores. Según Durkheim, sería un hecho social externo y coercitivo, ¿no? Si lo leemos por ahí. Leamos este texto, ¿no? Es como un cosmos extraordinario, donde el individuo nace y le es dado como un edificio prácticamente irreformable. Ha de vivir ahí, le impone sus normas, se haya implicado en la trama de relaciones. Dirá, por ejemplo, Foucault, ¿no? Si nos sirve la metáfora, este sistema es como el agua para el pez, ¿no? El pez no se puede ni imaginar siquiera el vivir fuera del agua, ¿no? Pues somos como una especie de peces que ya estamos en ese gran mar llamado capitalismo, ¿no? Bueno, pues finalizamos con esto, donde Weber dice que este capitalismo fue una consecuencia imprevista de la ética. La gente crea ciertas estructuras, pero toman vida por sí mismas y al final poco control hay sobre ellas, ¿no? Dentro del protestantismo, pues el calvinismo es como la versión que más le interesaba a Weber, ¿no? Bueno, por si hay todo un recorrido desde Lutero a Calvino, ¿no? Y Calvino es como digamos, como la tradición, digamos, más económica, ¿no? de la importancia que ha tenido el protestantismo y la reforma, ¿no? A ver si, o sea, hay que entender que, según esto, todo el mundo está predestinado, eh, pero nadie sabe cuál es su predestinación, ¿no? Entonces, cuantas más cosas buenas, positivas y sobre todo exitosas consigamos en esta vida material, digamos que más billetes de lotería estamos comprando para conseguir esa salvación, ¿no? Claro, siempre vas a estar en la duda de si estarás o no entre los elegidos, pero esa duda se puede reducir mucho si consigues desarrollar, pues, todo lo que dijimos antes, ¿no? Pues ese trabajo, el ser próspero, buscar el éxito, ahorrar, reinvertir el ahorro, dejar los placeres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en un mundo en donde hay ciertos signos que hablan acerca de que hay unos pocos elegidos y que se pueden salvar precisamente. Y esto tiene que ver sobre todo con que esas señales están en el éxito económico, ¿no? La figura austera y burguesa del hombre que se hace a sí mismo, ¿no? Ese hombre que se hace a sí mismo es glorificado, ¿no? El self-made man, ¿no? Ese empresario exitoso que salió de abajo, que la peleó, que consiguió, que acaparó, que compitió, que llegó pues, al éxito, pues hay como toda una lógica según la cual pues tiene más posibilidades de salvarse porque Dios lo ha llamado, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí cerramos con Max Weber y con la importancia de su sociología y de su forma de entender el industrialismo, la racionalidad económica, el capitalismo
y todo el desarrollo que ha tenido, como decíamos, para diversas posturas y diversas corrientes teóricas.